El ciclo del narcisista después de que guarda silencio. ¿Por qué el contacto cero los vuelve locos? Quiero que cierres los ojos un instante e imagines algo. El mismo ser que parecía tener todo el control sobre ti, ese que dominaba cada conversación, cada emoción y cada espacio de tu vida, de pronto se encuentra frente a un muro impenetrable, tu silencio. Ese silencio que antes tanto temías, que te parecía imposible de sostener, se convierte en tu mayor arma. En esos primeros segundos de quietud, el narcisista comienza a sentir un vacío que lo desarma. Y aquí está la paradoja: cuanto más callas tú, más ruido hay en su mente. Quédate conmigo hasta el final de este vídeo, porque voy a mostrarte paso a paso por qué el contacto cero no solo lo descoloca a él, sino que también te transforma a ti. Y al terminar, comprenderás que callar no es huir, es sanar. Lo primero que debes entender es que el silencio no es pasividad, no es indiferencia sin más. El silencio consciente, cuando se trata de un vínculo con un narcisista, es un acto de poder emocional. El contacto cero es la decisión más revolucionaria que puedes tomar en una relación marcada por el abuso psicológico, porque rompe el patrón de dependencia. El narcisista se alimenta de reacciones, de tus explicaciones, de tu llanto, de tus enojos, incluso de tus intentos por poner límites. Todo aquello que a ti te desgasta, a él lo alimenta. Cuando decides callar, cuando desapareces de su radar, cuando no le das ni una palabra más, se activa dentro de él un proceso que nunca espera, el colapso de su control. Para comprender por qué ocurre esto, tenemos que entrar en la psicología del narcisista. El narcisista construye toda su identidad alrededor de la necesidad de validación. Su autoestima, lejos de ser sólida, es como un castillo de naipes sostenido por las reacciones de los demás. Por eso siempre busca brillar, dominar, manipular, humillar o deslumbrar, todo con un único fin: que los otros lo miren, lo reconozcan, lo tengan en cuenta. Pero detrás de esa fachada de aparente seguridad hay un miedo profundo al vacío, a la irrelevancia, a no ser visto. Y cuando tú te callas, cuando rompes el juego y desapareces de su radar, lo enfrentas justamente con ese miedo atroz. En la primera fase, después de tu silencio, el narcisista entra en confusión. Está acostumbrado a que cada movimiento suyo genere en ti una reacción inmediata. Una crítica, y tú respondes con dolor. Un halago, y tú reaccionas con ilusión. Una ausencia, y tú lo buscas desesperada. Esa dinámica lo mantiene en el centro de tu mundo. Pero cuando cortas el ciclo, cuando el contacto cero entra en escena, su guión mental se rompe. No entiende qué pasó. ¿Cómo es posible que no reacciones? ¿Cómo puede ser que sus estrategias ya no funcionen? Ese momento, que parece pequeño desde fuera, es un terremoto dentro de su mente. Aquí es donde tu silencio empieza a resonar más fuerte que cualquier palabra. Cada minuto que pasas, sin buscarlo, sin escribirle, sin justificarte, su ego lo percibe como una herida. Y aunque nunca lo reconozca en voz alta, siente que pierde el control. Esa sensación es insoportable para él porque el control es su oxígeno. El narcisista no busca amor, busca dominio, no busca compañía auténtica, busca adoración. Y al callar, tú le estás mostrando de la forma más clara posible que ya no ocupa ese trono que construyó en tu interior. Pero quiero que te detengas un instante en algo muy importante. Tu silencio no solo lo afecta a él, también empieza a transformarte a ti. Al principio, mantener el contacto cero puede sentirse como un desierto emocional. Estás tan habituada a responder, a dar, a justificar, a mendigar migajas de atención, que el vacío inicial es abrumador. Sin embargo, detrás de ese desierto está el oasis. Cada día que pasa sin ceder, sin responder, sin volver atrás, tu mente empieza a desprogramarse. Empiezas a recuperar la calma, a escuchar tu propia voz, a reconectar contigo misma. El silencio no es vacío, es espacio para renacer. El narcisista, en cambio, vive el proceso opuesto. Donde antes tenía alimento constante, ahora encuentra hambre. Donde antes encontraba un espejo que lo reflejaba, ahora hay un muro que no devuelve nada. Esa ausencia lo desespera. Empieza a buscar explicaciones, a justificar internamente lo que pasa, a convencerse de que algo está mal contigo. Y aunque intente mostrarse indiferente hacia el mundo, su mente está en llamas. Cada día sin respuesta tuya es un golpe a su ego. Poco a poco, la confusión inicial da paso a la rabia. El narcisista no soporta la idea de haber perdido el control sobre ti. Puede que intente nuevas estrategias, mensajes cargados de dulzura, promesas repentinas, intentos de seducción. Y cuando eso no funciona, puede cambiar de táctica y volverse hostil, lanzando culpas, críticas o rumores. Todo esto forma parte del mismo ciclo. Busca cualquier reacción tuya
porque cualquier reacción le devuelve oxígeno. Tu silencio, en cambio, le corta ese suministro. Y aquí viene algo esencial. Cada día que mantienes el contacto cero, te acercas más a la libertad. Sé que no es fácil, sé que tu mente puede llenarse de dudas. ¿Y si cambia? ¿Y si ahora sí me necesita? ¿Y si soy yo la equivocada? Estas preguntas son normales, forman parte del síndrome de abstinencia emocional, porque sí, estar en una relación con un narcisista genera adicción, te acostumbras a las montañas rusas emocionales, a los picos de intensidad seguidos de caídas dolorosas, pero no confundas intensidad con amor. El amor real no duele de esa forma, el amor real no te hace mendigar, el amor real no se alimenta de tu dolor. El contacto cero es el antídoto contra esa adicción, es el tratamiento más difícil al inicio, pero el más liberador al final. Cada vez que decides no responder, no mirar atrás, no romper tu silencio, te estás eligiendo a ti. Estás diciéndole al mundo y a ti misma, mi paz vale más que su manipulación, mi dignidad vale más que su control, mi futuro vale más que su presencia tóxica. Esa decisión es un acto de amor propio que desarma por completo al narcisista. Imagina ahora la escena desde fuera. Un hombre que siempre creyó tenerte en sus manos, de pronto mira su teléfono y no hay respuesta. Te busca con palabras dulces, con promesas, con insultos y nada, el eco de tu silencio es ensordecedor. Cada hora que pasa, sin que caigas en su red, su desesperación aumenta. Pero aquí está la clave, no se desespera porque te ame, se desespera porque pierde su fuente de control. Lo que lo enloquece no es tu ausencia física, es tu ausencia emocional. Con el tiempo, el narcisista puede entrar en una fase de aparente calma, puede fingir que ya no le importas, que ha seguido adelante, que está feliz con alguien más, pero no te dejes engañar. Todo eso es parte de su guión para recuperarte como fuente de validación, porque en su interior, tu silencio sigue siendo una herida abierta. Esa calma fingida es otra máscara más. Si caes en ella, reinicias el ciclo. Si te mantienes firme, aceleras su derrumbe. Aquí es donde muchas víctimas tropiezan. Confunden esa calma aparente con cambio real. Piensan, quizás ya aprendió, quizás ahora sí me valora, y vuelven. Y al volver todo el ciclo reinicia con más fuerza. Porque el narcisista no cambia desde el amor, solo ajusta su estrategia para no perder su fuente de control. Tu silencio, en cambio, es la única herramienta que desarma todas sus máscaras. Y mientras tanto en ti ocurre la verdadera transformación. Empiezas a darte cuenta de que el silencio no es vacío, es libertad. Que el contacto cero no es frialdad, es protección, que elegirte a ti no es egoísmo, es supervivencia emocional. Descubres que puedes vivir sin esas montañas rusas, que la calma es posible, que tu valor no depende de ser vista por él. Y esa revelación es la que realmente lo vuelve loco, porque cuando descubres tu propia fuerza, ya no hay forma de que te controle. Recuerda esto, el narcisista teme al silencio porque el silencio lo desenmascara. Donde antes había gritos, lágrimas y excusas, ahora solo hay calma. Donde antes había drama, ahora hay ausencia. Y esa ausencia le revela lo que nunca quiere ver, que sin tus reacciones, él no es nada. Tu silencio lo confronta con su vacío interior. Y nadie soporta tanto tiempo ese espejo. En la segunda parte de este recorrido, te mostraré con detalle las 5 etapas por las que un narcisista pasa cuando te atreves a guardar silencio. Pero antes quiero que grabes en tu corazón esta verdad. El contacto cero no es para castigarlo a él, es para liberarte a ti. No es venganza, es sanación, no es indiferencia, es autocuidado. Es la llave que abre la puerta hacia una vida más serena, más libre y más tuya. Cuando decides guardar silencio y sostenerlo con firmeza, el narcisista comienza a atravesar una serie de fases que se parecen a una tormenta emocional. No ocurren siempre en el mismo orden ni con la misma intensidad, pero se repiten una y otra vez en quienes viven atrapados en la necesidad de control. Entender estas fases es fundamental, porque te prepara para resistir sin caer en trampas disfrazadas de amor o de arrepentimiento. La primera etapa es la escalada del encanto. Apenas nota que no respondes, el narcisista activa su arsenal más brillante. De repente reaparece con mensajes dulces, promesas de cambio, recuerdos de los buenos tiempos. Puede escribirte como si estuviera lleno de ternura, con palabras que suenan sinceras, con frases que tocan justo esas fibras emocionales que sabe que son tu punto débil. Es como si de pronto se hubiera transformado en la persona ideal que siempre quisiste que fuera. Pero aquí hay un detalle que nunca debes olvidar. No es amor, es estrategia. Está utilizando lo que sabe que alguna vez te hizo soñar con el único fin de recuperar tu atención. Si cedes en esta etapa, si caes en la trampa de creer que ahora sí está cambiando, el ciclo se reinicia con más fuerza que nunca.
porque lo que busca no es conexión real, sino volver a sentir que puede hacerte reaccionar. Si tu silencio se mantiene, aparece la segunda etapa, la inversión de la víctima. Cuando los halagos no funcionan, cuando ve que sus palabras dulces se estrellan contra tu muro, entonces cambia de táctica. Ahora el que sufre es él. Ahora se convierte en la persona incomprendida, en la víctima de tu crueldad, en aquel que dice haber dado todo por ti mientras tú lo abandonas sin razón. Este cambio es brutal porque apela directamente a tu empatía. Puede escribirte mensajes cargados de tristeza, puede suplicar comprensión, puede hablar con terceros para que lleguen a ti historias sobre lo mal que está, sobre lo mucho que llora por ti. Es aquí donde muchas mujeres se sienten culpables, porque creen que su silencio está causando dolor injusto. Pero recuerda, lo que estás viendo no es un verdadero sufrimiento, es una manipulación sofisticada. Está usando tu capacidad de sentir compasión como arma para romper tu silencio. La tercera etapa es la provocación calculada. Cuando ni el encanto ni la victimización funcionan, el narcisista recurre a lo que mejor sabe hacer: provocar. Pueden llegar mensajes llenos de acusaciones, insultos disfrazados, frases diseñadas para lastimarte donde más duele. Su objetivo no es reconciliarse contigo, sino generar cualquier reacción. Para él, tu rabia es mejor que tu indiferencia, porque la rabia demuestra que todavía lo tienes en cuenta. Aquí es donde el silencio se convierte en tu escudo más poderoso. Cada vez que decides no reaccionar, aunque por dentro sientas la herida abierta, estás desarmando su estrategia. Si respondes para defenderte, si entras en el juego de explicar o aclarar, él gana, porque lo único que necesita no es la verdad, es tu atención. Si logras atravesar esta etapa sin romper el contacto cero, aparece la cuarta, la búsqueda desesperada de intermediarios. El narcisista entiende que no puede llegar a ti de manera directa, entonces empieza a usar a otras personas como puentes. Puede hablar con familiares, con amigos en común, incluso con personas que apenas conoces, contando una versión de la historia donde él aparece como el que quiere arreglar las cosas y tú como la que lo rechaza injustamente. Estas personas sin mala intención pueden presionarte para que al menos lo escuches, para que le des una oportunidad de hablar. Aquí debes tener claridad absoluta. El problema nunca fue la falta de comunicación. El problema es que la comunicación con un narcisista siempre está contaminada por la manipulación. Si caes en esta trampa, él recupera acceso a tu mundo emocional. Por eso, incluso frente a los intermediarios, el silencio sigue siendo tu mejor defensa. Finalmente llega la quinta etapa, el descarte aparente con amenaza implícita. Cuando todas sus tácticas fallan, puede dar la impresión de que finalmente se rindió. De pronto publica imágenes donde parece feliz sin ti, donde muestra una vida maravillosa, donde aparenta haber seguido adelante con otra persona. Puede incluso enviarte un mensaje breve y frío, como diciendo que ya no le importas, pero nada de esto es real. Todo es parte de la misma estrategia. Quiere provocar en ti celos, inseguridad, miedo a perderlo definitivamente, y aunque intente mostrar indiferencia, la verdad es que su silencio aparente sigue teniendo un trasfondo de amenaza. Es como si te dijera: está bien, no me necesitas, pero vas a arrepentirte. En esta etapa, lo más importante es recordar que no es un cierre auténtico, es otra máscara. Estas 5 fases, vistas en conjunto, revelan algo muy profundo. El narcisista no sabe lidiar con el rechazo de forma madura. Mientras una persona emocionalmente sana puede aceptar la distancia con dolor pero con respeto, el narcisista convierte tu silencio en una guerra. Cada paso que da está diseñado para recuperar control, no para sanar. Y aquí está lo más revelador. Cuanto más desesperado se muestra, más clara es la prueba de que el contacto cero funciona. Su resistencia no significa que lo estés lastimando injustamente. Su resistencia significa que por primera vez lo estás desenmascarando. Quiero que imagines por un momento lo que esto significa en su interior. Toda su vida ha dependido de construir un personaje irresistible, alguien imposible de ignorar. Y ahora, tú, que fuiste parte esencial de su guión, decides salirte de la obra. No hay aplausos, no hay escenario, no hay público. Solo queda él consigo mismo. Y esa es la pesadilla más grande que puede enfrentar. Tu silencio no solo corta el suministro de atención, también lo obliga a mirarse en un espejo sin adornos, donde lo que ve no le gusta en absoluto. Aquí es donde aparece la desesperación más peligrosa, porque algunos narcisistas, incapaces de soportar ese vacío, pueden intensificar conductas obsesivas, aparecer sin avisar en lugares que frecuentas, intentar manipular a tu entorno para que hables con él, incluso inventar historias para forzarte a reaccionar. Por eso, mantener el contacto cero no es solo un acto emocional, es también un acto de protección práctica. Debes estar preparada para reconocer estas maniobras sin caer en la trampa de creer que son gestos de amor.
Y quiero hacer una pausa aquí para hablarte directamente. Puede que en medio de este proceso sientas la tentación de responder. Puede que te asalten dudas. ¿Será que exagero? ¿Será que soy cruel al ignorarlo? ¿Será que de verdad no me quiere? Estas preguntas no nacen de la verdad, nacen de la adicción emocional que él sembró en ti. Y aquí está el gancho que quiero que agarres con fuerza. Cada vez que decides callar, no estás siendo cruel, estás siendo valiente. Porque resistir a un narcisista no es un acto de indiferencia, es un acto de supervivencia. Tú no lo estás castigando, te estás liberando. Y esa diferencia lo cambia todo. Ahora piensa en ti dentro de este camino. En los primeros días tu cuerpo puede sentir ansiedad, como si algo faltara. Es normal, estás saliendo de una relación que funcionaba como una droga. Tu sistema nervioso se acostumbró a la tensión, a los sobresaltos, a la montaña rusa de emociones. Cuando de repente eso se detiene, el silencio se siente extraño. Pero ese silencio no es vacío, es paz, solo que necesitas tiempo para recordarlo. Cada día que pasa, esa paz empieza a sentirse más natural. Empiezas a dormir mejor, a pensar con claridad, a recuperar tu voz, y mientras tú sanas, él se hunde en la confusión. Esa diferencia es la prueba más grande de que el contacto cero es tu mejor decisión. Lo que nunca debes olvidar es que un narcisista no se vuelve loco por perderte a ti como persona, se vuelve loco por perder el control que tenía sobre ti. Esa es la esencia de todo. No llora por amor, llora por abstinencia. No insiste porque reflexionó, insiste porque teme al vacío. No reaparece porque cambió, reaparece porque necesita que vuelvas a ocupar el rol que escribió para ti en su guión. Y cuando no aceptas ese guión, su obra se derrumba. Esta comprensión es crucial porque te protege de sentir culpa. El narcisista hará todo lo posible por devolverte esa culpa. Te llamará egoísta, te dirá que destruiste la relación, que no fuiste capaz de perdonar. Pero la verdad es otra. No fue tu silencio el que destruyó la relación, fue su abuso constante, sus mentiras, su manipulación. Tu silencio solo reveló lo que siempre estuvo ahí, que no había amor verdadero sino control disfrazado. Mantener el contacto cero es como atravesar un túnel. Al principio parece oscuro y largo, pero mientras más avanzas, más luz se filtra. En el camino, él grita desde atrás, te llama, intenta hacerte regresar, pero cada paso que das hacia adelante te acerca más a la salida. Y cuando finalmente cruzas, descubres que lo que parecía una pérdida era en realidad una liberación. Lo más fascinante de este proceso es que mientras el narcisista se desmorona en su desesperación por recuperar el control, tú comienzas un viaje en dirección opuesta. Lo que para él es un colapso, para ti es una reconstrucción. Lo que en su mente es caos, en la tuya empieza a ser claridad. Pero quiero que entiendas algo muy importante. Este camino no se siente fácil al inicio. Se parece más a una desintoxicación que a una liberación instantánea. Tu sistema nervioso ha estado condicionado durante meses o años a funcionar en estado de hipervigilancia. Has vivido alerta, anticipando su próximo arranque, su siguiente manipulación, el nuevo ataque disfrazado de amor. Esa constante tensión era como un ruido de fondo que ya no notabas, pero que definía tu vida entera. Y cuando decides guardar silencio, cuando implementas el contacto cero, ese ruido desaparece. Al principio el silencio se siente extraño, incluso incómodo. Es como si entraras en una habitación donde antes había música ensordecedora y ahora solo queda el eco de tu respiración. Ese eco puede asustarte porque no estabas acostumbrada a escucharte a ti misma. En esos primeros días pueden aparecer pensamientos engañosos. Tal vez fui demasiado dura, tal vez debería darle una oportunidad más, o tal vez esta vez sí cambió. Pero quiero que sepas algo. Esos pensamientos no son intuición, son el eco del condicionamiento emocional. Es como un fumador que deja el cigarro después de años y siente que sin él no puede relajarse. No es que el cigarro le diera calma, es que su cuerpo estaba entrenado para depender de él. Lo mismo pasa contigo. No es que el narcisista te diera amor, es que tu sistema estaba entrenado para responder a su montaña rusa emocional. A medida que pasan los días, algo dentro de ti empieza a despertar. Tu cuerpo empieza a relajarse, tu respiración se hace más profunda, tus pensamientos más claros. Descubres que ya no necesitas estar pendiente de cada notificación en el teléfono, que ya no estás esperando ese mensaje que antes te definía el ánimo. Es como si hubieras estado comiendo comida ultraprocesada toda tu vida, cargada de azúcares y aditivos, y de repente pruebas fruta fresca. Al principio, lo natural te parece insípido porque tu paladar estaba adormecido, pero poco a poco recuerdas cómo saben los sabores reales. Ese es el despertar de tu intuición dormida. La intuición es esa voz interna que siempre estuvo ahí, pero que él se encargó de silenciar. Con comentarios hirientes, con gaslighting, con burlas, logró que dudases de ti misma.
te convenció de que tus recuerdos eran falsos, de que tus emociones eran exageradas, de que tus percepciones eran erróneas. Cada vez que intentabas defenderte, él giraba la narrativa hasta hacerte sentir culpable. Así fue como tu brújula interna quedó cubierta de niebla. Pero en el silencio del contacto cero, esa niebla empieza a disiparse. Aquí aparece el gancho emocional que quiero que grabes con fuerza. Cuando eliges no responder, no solo estás cerrando una puerta, estás abriendo una ventana. Y por esa ventana entra aire fresco, entra luz, entra tu propia voz. Esa voz que habías olvidado, esa intuición que él había enterrado, empieza a decirte con claridad: esto no es amor, esto no me hace bien, esto no me define. Y cuando vuelves a escuchar esa voz, es como si recuperaras un poder que creías perdido. El contacto cero, entonces, no es un castigo para él, es un renacimiento para ti. Es el espacio donde puedes desprogramar todo el condicionamiento al que fuiste sometida. Es el momento en que tu cuerpo y tu mente se recalibran, dejando atrás lo que yo llamo amor sintético. El amor sintético se siente intenso, adictivo, lleno de drama. Es ese torbellino de emociones que parece pasión, pero que en realidad está lleno de aditivos tóxicos, celos, chantajes, silencios castigadores, explosiones repentinas seguidas de disculpas teatrales. El amor sintético se experimenta como una droga. Genera picos de euforia y caídas dolorosas. Te engancha porque siempre estás esperando el próximo subidón. Pero como toda droga, desgasta, destruye, consume tu esencia. El amor real, en cambio, es silencioso, estable, nutritivo. No necesita que camines sobre cáscaras de huevo, no exige que demuestres constantemente tu valor. No te castiga con indiferencia ni con reproches disfrazados de preocupación. El amor real no dramatiza, acompaña, no manipula, respeta, no desgasta, nutre. Pero para reconocerlo necesitas desintoxicarte primero del amor sintético, y eso es exactamente lo que hace el contacto cero. En los primeros meses esta transición puede sentirse rara. Tu cuerpo puede extrañar la adrenalina, tu mente puede añorar los picos emocionales, tu corazón puede confundir la calma con vacío. Pero lo que en realidad está pasando es que te estás deshabituando a una droga. Estás dejando atrás una relación donde la intensidad disfrazaba la ausencia de amor. Estás aprendiendo que la paz no es aburrimiento, es salud, que el silencio no es vacío, es plenitud, que la calma no es frialdad, es equilibrio. Y mientras tú atraviesas esta desintoxicación, él atraviesa su propio colapso. Para ti, el silencio es sanación, para él es caos. Para ti, el silencio es aire fresco, para él es asfixia. Para ti, el silencio es un regreso a ti misma, para él es la pérdida de control. Esta diferencia es tan reveladora que quiero que la recuerdes cada vez que sientas la tentación de romper el contacto cero. Su escalada no es evidencia de amor, es evidencia de dependencia. Su insistencia no es señal de cambio, es señal de abstinencia. La transformación más poderosa ocurre cuando entiendes que tu proceso y el suyo son opuestos. Mientras tú recuperas tu intuición, él pierde la suya porque su claridad siempre dependió de tu confusión. Mientras tú recuperas tu seguridad, él pierde la suya porque su certeza siempre se construyó sobre tus dudas. Mientras tú recuperas tu poder, él lo pierde porque su poder siempre fue una ilusión sostenida por tu reacción. Este contraste es lo que realmente los vuelve locos. No es tu silencio lo que los destruye, es tu despertar. Porque por primera vez ya no necesitan decirte quién eres, ya no tienen acceso a definir tu realidad, ya no pueden moldear tu percepción. Has salido de su teatro y en esa salida has descubierto que no necesitas ser actriz en una obra ajena, puedes ser autora de tu propia historia. Y aquí viene una verdad fundamental: el contacto cero no es solo un muro, es un espejo donde tú te vuelves a ver con claridad y donde él descubre su vacío, y en esa diferencia se revela el verdadero poder de tu silencio. El contacto cero no solo corta una comunicación externa, corta también una programación interna. Porque aunque cierres puertas y bloquees números, la voz del narcisista puede seguir resonando dentro de ti durante mucho tiempo. Esa voz que te decía que eras insuficiente, que exagerabas, que nadie más iba a amarte como él, esa voz no desaparece de inmediato con el silencio. Por eso el verdadero trabajo comienza adentro, desprogramar el condicionamiento emocional. Un narcisista no solo manipula con actos, manipula con palabras repetidas hasta que se convierten en creencias. Y esas creencias se instalan en tu mente como virus que distorsionan tu percepción de la realidad. Cada vez que intentaste poner un límite, esa voz lo interpretó como egoísmo. Cada vez que pediste respeto, esa voz lo transformó en exageración. Cada vez que señalaste un abuso, esa voz lo devolvió como un error tuyo.
Así es como una víctima deja de confiar en sí misma y empieza a depender del verdugo para interpretar lo que ocurre. Cuando guardas silencio, esa dependencia comienza a romperse. Al no tener su voz activa, al no recibir sus mensajes diarios, te quedas a solas con los ecos internos. Y aquí ocurre algo fascinante. Por primera vez tienes la oportunidad de cuestionar esos ecos. Empiezas a notar frases automáticas que repites sin darte cuenta. Seguro fue culpa mía, quizá no soy suficiente, debería haber hecho más. Y al escucharlas en tu propia mente, sin que él las diga, puedes reconocer que no son tuyas, son programaciones ajenas. Este proceso se parece mucho a limpiar una casa después de años de acumulación. Al principio parece una tarea abrumadora, porque cada rincón tiene polvo, cada mueble oculta basura escondida. Pero paso a paso, con paciencia, empiezas a liberar espacio. Cada vez que detectas un pensamiento que no nació de tu verdad, sino de su manipulación, y eliges no creértelo, estás limpiando tu interior. Y con cada limpieza, la casa de tu mente se vuelve más habitable, más luminosa, más tuya. Es importante entender que esta desprogramación no es lineal. Habrá días en que te sientas fuerte y otros en que vuelvas a escuchar esa voz con más fuerza. Es normal. El cerebro necesita tiempo para reconfigurarse, para reemplazar viejas rutas neuronales por nuevas. Pero cada vez que eliges no reaccionar, cada vez que sostienes tu silencio, estás fortaleciendo el músculo de la autonomía emocional. Aquí quiero que imagines algo. Cada frase que él te repetía era como una cuerda atada a tu cuerpo. Una cuerda que tiraba de ti hacia donde él quería. Y entonces, él ha sicado, cuando guardas silencio, esas cuerdas no se cortan de inmediato, pero empiezan a aflojarse. Al principio todavía sientes la tensión, todavía crees que si te mueves demasiado se romperá todo, pero poco a poco descubres que puedes dar pasos, que las cuerdas no te dominan tanto como pensabas. Y llega un momento en que miras atrás y descubres que ya no hay cuerdas, solo espacio abierto para caminar. Y aquí está el gancho emocional de esta parte. Cada pensamiento que eliges cuestionar es una cadena que se rompe. Cada vez que decides no responder, no solo estás ignorando un mensaje externo, estás liberándote de una voz interna. Y esa liberación, aunque al principio invisible, se convierte con el tiempo en la victoria más poderosa que puedes alcanzar. El contacto cero es entonces una reprogramación. No se trata solo de lo que evitas, sino de lo que creas en su lugar. Creas nuevos hábitos de pensamiento, nuevas formas de hablarte, nuevas formas de habitarte. Y lo más hermoso es que empiezas a descubrirte en tu esencia. Descubres que eres capaz de estar sola sin sentir soledad, que puedes disfrutar del silencio como un espacio de paz, que puedes escuchar tu intuición como guía confiable. Este proceso también toca el cuerpo. Muchas personas, al dejar atrás una relación narcisista, notan cambios físicos, respiran mejor, duermen más profundo, su piel se aclara, sus músculos se relajan. No es magia, es biología. El estrés constante mantenía su cuerpo en estado de alerta, liberando hormonas que lo desgastaban día a día. Con el silencio, ese estado empieza a revertirse y cada célula de tu cuerpo entiende que ya no necesita defenderse, que puede dedicarse a sanar. Lo más revelador es que el narcisista nunca entiende este proceso. Desde su perspectiva, cree que tu silencio es un juego, un intento de manipularlo, una forma de castigarlo. No puede comprender que tu silencio no tiene que ver con él, tiene que ver contigo. No es un acto de guerra, es un acto de amor propio. Y como no entiende, reacciona con más desesperación. Pero mientras él se enreda más en su caos, tú avanzas en tu claridad. Llegará un momento en que notes algo extraordinario. El eco de su voz interna empieza a apagarse. Sus frases ya no tienen poder, sus críticas ya no se sienten como verdades absolutas, sus amenazas ya no provocan miedo paralizante. Ese momento es uno de los más liberadores de tu vida, porque marca la diferencia entre sobrevivir y vivir. Ya no estás sobreviviendo a alguien más, estás viviendo para ti. Aquí quiero que pienses en el contraste. Cuando estabas en la relación, tus días giraban alrededor de él. Tus emociones dependían de su estado de ánimo, tus decisiones de sus reacciones, tu autoestima de sus juicios. Ahora, con el contacto cero y la desprogramación en marcha, tus días empiezan a girar alrededor de ti. Lo que antes era un terreno dominado por el miedo, ahora se convierte en un espacio fértil donde puedes sembrar proyectos, sueños, amistades, vida. La mayor victoria no es que él sufra por tu silencio, la mayor victoria es que tú sanes en tu silencio. Porque mientras él sigue intentando manipular a otros, mientras inventa historias para mantener su ego vivo, tú estás construyendo una paz que no depende de nada externo. Y esa paz es algo que nadie puede arrebatarte.
Cuando piensas en el contacto cero, puede parecer a simple vista una estrategia de defensa, una medida práctica para cortar con alguien que te hace daño. Pero si miramos más profundo, descubrimos que el contacto cero es mucho más que eso. Es un acto revolucionario de amor propio. Porque no solo se trata de bloquear un número o dejar de contestar mensajes, se trata de reordenar por completo tu escala de prioridades. Y cuando decides que tu paz mental está por encima de la comodidad de otro, estás trazando una línea invisible que marca un antes y un después en tu vida. El narcisista necesita que sigas orbitando alrededor de él, necesita ser el sol de tu sistema, el centro de tu universo emocional. Pero cuando eliges el silencio, cuando eliges el contacto cero, lo destronas. Le dices, sin palabras, ya no eres mi centro, ahora mi centro soy yo. Y ese desplazamiento, esa inversión de la jerarquía es lo que los vuelve locos. Porque no se trata solo de perder a alguien, se trata de perder el papel protagónico en la vida de ese alguien, y eso para ellos es insoportable, pero para ti es liberador, porque significa que comienzas a escribir tu propia narrativa, dejas de ser un personaje en la obra de teatro que él dirigía y pasas a ser la autora de tu propia historia. Ya no repites parlamentos impuestos, ahora eliges tus palabras. Ya no actúas bajo luces artificiales, ahora te expones al sol real. Esa es la revolución, pasar de ser dirigida a ser creadora. El contacto cero también es un acto de justicia personal, porque durante mucho tiempo toleraste injusticias disfrazadas de amor, toleraste desplantes, insultos, desprecios, gaslighting, promesas rotas, silencios punitivos, y cada vez que lo toleraste, una parte de ti sentía que algo estaba mal, pero no sabías cómo reclamar justicia sin que todo se volviera contra ti. Ahora, con el contacto cero, la justicia no viene de él, viene de ti. Tú decides lo que ya no aceptarás, lo que ya no permitirás, lo que nunca más tolerarás. Y aquí aparece algo poderoso. El contacto cero no solo te protege de él, te protege de ti misma, de esa parte tuya que fue entrenada para aguantar lo inaguantable, para justificar lo injustificable, para aceptar lo inaceptable. Porque en el silencio esa parte empieza a perder fuerza y emerge otra, la parte tuya que se respeta, que se honra, que se escucha. Ahora bien, muchos se preguntan ¿por qué es tan difícil mantener el contacto cero? La respuesta es sencilla y compleja a la vez, porque va contra todo tu condicionamiento emocional. Durante la relación, tu cerebro fue entrenado para responder a un mensaje, a una mirada, a un reproche, a una caricia que venía después de un insulto. Romper esa cadena es como dejar una adicción. No solo extrañas a la persona, extrañas el ciclo mismo, el drama, la calma, el perdón, la tormenta, la reconciliación. Ese ciclo era dañino, pero era familiar. El contacto cero rompe esa familiaridad y te lleva a lo desconocido, la paz. Y aunque suene paradójico, la paz al principio puede asustar, porque no sabes qué hacer con ella, no sabes cómo se siente, no sabes cómo habitarla. Es como alguien que vivió toda la vida en un campo de batalla y de repente lo sueltan en un jardín. Al principio no sabe cómo caminar sin esperar un disparo, no sabe cómo sentarse sin vigilar la espalda, no sabe cómo dormir sin una alarma interna. Pero poco a poco ese jardín se convierte en hogar. Y aquí llega el gancho emocional de esta parte. Cada día que sostienes el contacto cero, aunque duela, aunque parezca inútil, aunque sientas la tentación de romperlo, estás construyendo los cimientos de un jardín interno. Un jardín donde la calma no es ausencia de emoción, sino presencia de vida. Donde la paz no es aburrimiento, sino libertad. Donde tú eres la dueña de cada rincón. Ahora quiero hablarte directamente porque sé que quizá en este momento estás luchando con la tentación de mirar atrás, de escribir, de responder, de dar una última oportunidad. Quiero que entiendas que esa tentación no es amor, es condicionamiento. Y que cada vez que eliges no caer en ella, estás rompiendo un eslabón más de la cadena que te unía a su control. Por eso este es mi llamado a la acción para ti, ahora mismo, a mitad de este proceso. Mantente firme, no cedas, no regreses. El contacto cero no es crueldad, es supervivencia. Es tu vida lo que está en juego, tu futuro, tu capacidad de amar de verdad. Este es el momento en que más necesitas recordar por qué comenzaste, recordar las noches en vela llorando, recordar las veces que prometió cambiar y no lo hizo, recordar las humillaciones, los silencios punitivos, los momentos en que dudaste de tu propia cordura. Ese es tu combustible para mantenerte firme, porque el narcisista contará con que olvides lo malo y solo recuerdes lo bueno. Contará con tu nostalgia, con tu vulnerabilidad, con tu necesidad de cerrar un ciclo. Pero el ciclo no se cierra con otra conversación, se cierra con silencio. A medida que sostienes el contacto cero, empiezas a notar un cambio interno. Tu autoestima, que estaba erosionada, comienza a reconstruirse.
Al principio tímidamente, con pequeños destellos de autoconfianza. Un día te descubres riendo sola, sin motivo. Otro día te das cuenta de que disfrutaste un café sin pensar en él. Otro día notas que alguien te halagó y no lo comparaste. Cada uno de esos momentos es un ladrillo en la reconstrucción de tu amor propio. Lo maravilloso es que esta reconstrucción no depende de él, ni de su aprobación, ni de su validación. Depende solo de ti. Y cuando te das cuenta de eso, sientes una libertad inmensa, porque entiendes que lo que él intentó destruir nunca desapareció del todo, solo estaba dormido. Y ahora está despertando. Poco a poco empiezas a ver con claridad que el contacto cero no fue una renuncia, fue una elección. No renunciaste a algo valioso, elegiste dejar algo dañino. No perdiste un amor, ganaste un renacimiento. No sacrificaste una relación, rescataste tu vida. Y esa diferencia lo cambia todo. Es aquí donde ocurre la verdadera revolución interna. Descubres que el contacto cero no fue contra él, fue a favor de ti. Y eso, querido oyente, es una verdad que nadie podrá arrebatarte jamás. Cuando sostienes el contacto cero por más tiempo del que el narcisista anticipaba, empiezas a notar cómo sus estrategias pierden efectividad. Al principio, sus intentos pueden parecer casi convincentes. Mensajes cargados de nostalgia, promesas de cambio, frases diseñadas para tocar fibras sensibles. Pero con el paso de las semanas y los meses, esos intentos comienzan a sonar huecos, repetitivos, reciclados. Y ahí descubres algo crucial. No es que él haya cambiado, es que tú has cambiado. Ya no resuenas en la misma frecuencia de manipulación. El narcisista se siente desconcertado porque lo que antes funcionaba ya no funciona. Esa frase que solía desarmarte ahora te suena vacía. Esa mirada que antes te hacía ceder ahora te resulta ajena. Ese gesto que antes te derretía ahora te recuerda un patrón. Y cuando él se da cuenta de que sus tácticas ya no tienen el mismo poder, su frustración aumenta. Es como un mago que descubre que su truco ya no sorprende a nadie. El público ya conoce el secreto. En ese punto, el narcisista puede escalar su comportamiento hacia dos extremos, la desesperación o la indiferencia fingida. En la desesperación, puede multiplicar sus intentos de contacto, aparecer en lugares que frecuentas, enviar mensajes a través de terceros, inventar excusas para forzar encuentros. En la indiferencia fingida, puede actuar como si ya no le importaras, exhibirse públicamente con nuevas parejas o mostrar una vida perfecta en redes sociales. Pero ambas actitudes responden a lo mismo, la necesidad de recuperar control. Y aquí es donde el contacto cero se convierte en tu mayor arma, porque mientras más lo sostienes, más evidente se vuelve la diferencia entre sus palabras y sus acciones, entre su fachada y su realidad. Descubres que su vida perfecta en redes sociales es solo un decorado, que sus nuevas parejas están recibiendo la misma obra de teatro con diferentes actores, que su aparente calma es un disfraz para ocultar el caos interno. Lo que debes entender es que cada estrategia del narcisista tiene un objetivo común: romper tu silencio. No importa si es con amor, con enojo, con compasión o con culpa, lo que busca es cualquier reacción que confirme que aún tiene acceso a ti. Y por eso tu silencio es tan poderoso, porque lo priva de esa confirmación. El contacto cero lo deja en un vacío que no sabe cómo llenar. Su identidad, construida en gran parte sobre tus reacciones, empieza a tambalearse. Y cuando una persona cuya autoestima depende de la validación externa se queda sin esa fuente, el colapso es inevitable. Puede no mostrarlo abiertamente, puede disfrazarlo, pero internamente siente que se desmorona. Aquí llega algo importante. No confundas su aparente indiferencia con verdadera sanación. Un narcisista no procesa el contacto cero como una oportunidad de crecimiento personal, lo procesa como una afrenta, como un reto, como una amenaza a su control. Y desde ese lugar, sus acciones siempre estarán encaminadas a recuperar lo que siente que perdió, no a reparar lo que rompió. Lo fascinante es que, mientras él se enreda en sus intentos fallidos de recuperar poder, tú avanzas hacia una claridad cada vez mayor. Empiezas a notar que el drama ya no es necesario para sentirte viva, que el silencio no es vacío, sino espacio fértil, que tu mente ya no está atrapada en círculos interminables de justificación y confusión. Y en ese contraste se revela la verdadera victoria, no sobre él, sino sobre tu antiguo yo. Ahora imagina lo que significa esto para el narcisista. Alguien que durante tanto tiempo fue su reflejo perfecto, de repente ya no responde al guión. Alguien que siempre bailó al ritmo de su música, de repente decide apagar el sonido. Esa ruptura es insoportable para él, porque lo obliga a enfrentarse a lo que siempre evitó, su propio vacío interior. Aquí está el gancho emocional. Cada vez que eliges no responder, no solo te estás protegiendo de él, te estás liberando de ti misma.
de esa versión de ti que necesitaba su aprobación para sentir que valía. Cada silencio tuyo es un acto de amor radical. Cada día que sostienes el contacto cero, le estás diciendo al mundo y a ti misma: ya no necesito ser esclava de un guión ajeno para existir. Mi vida tiene sentido, sin validación externa. Mi historia la escribo yo. Lo sorprendente es que en este proceso comienzas a notar la diferencia entre intensidad y amor. El narcisista te acostumbró a una intensidad tóxica, discusiones que terminaban en reconciliaciones apasionadas, insultos seguidos de halagos, caos disfrazado de romanticismo. Y cuando eliges el contacto cero, al principio esa intensidad falta y sientes que algo está apagado. Pero con el tiempo descubres que el amor verdadero no es intensidad caótica, es estabilidad profunda. No es un incendio que te consume, es un fuego que te calienta. No es adrenalina, es calma. En este punto, el contacto cero deja de sentirse como una imposición y empieza a sentirse como una elección consciente. Ya no lo mantienes solo porque es necesario, lo mantienes porque lo quieres, porque prefieres la calma de tu propio silencio al ruido del drama ajeno, porque has probado lo que significa respirar sin ansiedad y ya no quieres volver a ahogarte en toxicidad. Y lo más hermoso es que este cambio interno es irreversible. Una vez que experimentas lo que significa priorizarte, ya no puedes volver a poner a alguien más por encima de tu paz mental. Una vez que sientes la libertad de no depender de la validación ajena, ya no puedes volver a ser prisionera de un narcisista. Una vez que pruebas el sabor del amor propio, ya no te conformas con migajas emocionales. Por eso, cada minuto de silencio que sostienes no solo es un reto para él, es un regalo para ti. Porque en ese silencio estás aprendiendo a escucharte, a confiar en ti, a reconstruir tu identidad desde dentro. Y ese aprendizaje, querida oyente, es el verdadero legado del contacto cero, la certeza de que puedes ser feliz sin depender de nadie más. El contacto cero no solo corta una relación, también rompe un condicionamiento, porque estar con un narcisista no es simplemente convivir con alguien difícil, es someterte a un proceso de reprogramación emocional constante. Día tras día, de manera sutil o explosiva, él fue moldeando tu manera de pensar, de sentir, de interpretar la realidad. Poco a poco, aprendiste a desconfiar de tus propios recuerdos, a cuestionar tu intuición, a dudar de tu percepción. Ese fue el verdadero daño, no solo lo que te hizo, sino lo que te convenció de que era normal que lo hiciera. El gaslighting, por ejemplo, no solo es manipulación puntual, es un veneno lento que erosiona tu seguridad interna. Te decía que exagerabas, que estabas loca, que no recordabas bien, que interpretaste mal. Y cada vez que cedías, cada vez que aceptabas su versión, una capa de tu confianza en ti misma se desprendía. Con el tiempo ya no sabías si lo que sentías era real o inventado, si lo que pensabas tenía valor o era una distorsión. El contacto cero, en cambio, es como apagar la fuente del veneno. Sin esa exposición constante, tu mente empieza a limpiarse, a desintoxicarse, a recordar su fuerza original. En los primeros días de silencio puede que sientas un vacío enorme, no porque lo extrañes a él, sino porque tu sistema nervioso estaba acostumbrado a la hiperalerta. Pasaste tanto tiempo anticipando sus reacciones, midiendo sus palabras, descifrando sus silencios, que tu cerebro funcionaba en modo supervivencia permanente. Y cuando de repente ese estímulo desaparece, sientes que algo está mal, pero ese mal no es más que tu cuerpo reajustándose a la calma. Es el ruido interno bajando, es tu sistema nervioso recordando cómo se siente vivir sin peligro constante. Lo que ocurre después es extraordinario. Tu intuición empieza a despertar. Esa voz interna que habías aprendido a silenciar porque él siempre tenía la última palabra, regresa. Empiezas a notar señales que antes ignorabas, a confiar en impresiones que antes desestimabas, a sentirte segura en tus juicios. Es como reencontrarte con una amiga que siempre estuvo contigo, pero a la que dejaste de escuchar, y esa amiga es tu brújula más poderosa. Este despertar de la intuición no ocurre de golpe, sino en pequeños destellos. Un día sientes con claridad que una situación no es buena para ti. Otro día reconoces de inmediato un patrón de manipulación en alguien más. Otro día simplemente sientes paz al seguir tu instinto sin justificarlo. Cada una de esas experiencias refuerza tu confianza interna. Y aquí está el gancho emocional de esta parte. Lo que realmente aterroriza al narcisista no es tu silencio, es tu intuición recuperada. Porque una mujer que confía en sí misma es inmanejable. Una mujer que se cree, que se escucha, que se respeta, ya no puede ser manipulada. Y ese es el verdadero poder que recuperas con el contacto cero. No solo la ausencia de él, sino la presencia de ti misma. Este proceso también transforma tu manera de entender el amor. Durante tanto tiempo asociaste amor con tensión, con incertidumbre, con esfuerzo constante por ser suficiente.
Pero a medida que sostienes el contacto cero, empiezas a notar que el amor auténtico no se parece en nada a lo que viviste. Descubres que el amor verdadero no te hace sentir que caminas sobre cristales, no te obliga a sacrificar tu paz mental, no te pide que traiciones tu esencia. El amor verdadero es tranquilo, respetuoso, recíproco. En este punto es común que muchas mujeres experimenten lo que llamo el síndrome del paladar emocional. Después de tanto tiempo comiendo comida chatarra emocional, el amor sano puede parecer insípido al principio. No hay fuegos artificiales constantes, no hay drama explosivo, no hay adrenalina disfrazada de pasión, y eso puede confundirte. Puedes llegar a pensar, ¿será que no siento nada? ¿Será que no es suficiente? Pero en realidad lo que ocurre es que tu paladar emocional necesita tiempo para acostumbrarse a lo natural. La calma al principio parece aburrida, porque tu sistema estaba acostumbrado a la tormenta. Con el tiempo, ese aburrimiento se convierte en estabilidad, y esa estabilidad es la base sobre la cual florece la verdadera intimidad. Ya no necesitas el vaivén de la montaña rusa, porque has descubierto la serenidad del mar en calma. Ya no necesitas fuegos artificiales porque disfrutas del calor constante de una llama que no se apaga. Esa transformación en tu manera de sentir el amor es uno de los regalos más profundos del contacto cero. Lo más hermoso de todo esto es que, mientras tú redescubres lo que significa amar y ser amada de verdad, el narcisista se queda atrapado en su ciclo de manipulación. Él nunca sabrá lo que es un amor estable porque su identidad depende del drama. Y esa diferencia marca un abismo entre su mundo y el tuyo. Tú avanzas hacia la autenticidad, él sigue atrapado en la ficción. Tú te liberas, él se enreda, tú creces, él se estanca. Y cada vez que sientas la tentación de mirar atrás, recuerda esto: no estás dejando a alguien que no te amaba lo suficiente. Estás dejando a alguien que nunca supo amar de verdad. No estás perdiendo intensidad, estás ganando estabilidad. No estás renunciando a una historia, estás comenzando la tuya. El contacto cero no es el fin de una relación, es el principio de tu libertad emocional. Es la puerta que te lleva de la confusión a la claridad, del autoabandono al amor propio, de la dependencia al poder personal. Y una vez que cruzas esa puerta, ya no quieres volver atrás, porque entiendes que el precio de quedarte callada un poco más no es aislamiento, es sanación, y que el precio de responder otra vez no es cierre, es recaída. Por eso sostener el contacto cero no solo es un acto de fuerza, es un acto de fe. Fe en que mereces algo mejor, fe en que tu intuición es sabia, fe en que el amor verdadero no duele, no humilla, no confunde, fe en que tu vida tiene sentido más allá de cualquier relación. Llegar hasta aquí no ha sido fácil. Has caminado un trayecto de silencio, de duelo, de reconstrucción. Has sentido la tentación de mirar atrás, has dudado de tu decisión, has llorado por lo que perdiste, pero también, paso a paso, has descubierto algo que nunca pensaste que encontrarías, a ti misma. Porque el contacto cero no fue simplemente un acto de cortar, fue un acto de renacer. Y ese renacimiento merece ser honrado. Merece ser honrado porque en cada silencio elegiste tu paz sobre su caos. En cada día de distancia elegiste tu dignidad sobre su control. En cada lágrima que soltaste elegiste tu libertad sobre su manipulación. Y aunque nadie más lo vea, aunque nadie más lo celebre, ese es uno de los logros más grandes de tu vida. Porque elegiste salvarte cuando nadie más lo iba a hacer por ti. Quizá aún duela, quizá aún lo sueñes algunas noches, quizá aún te encuentres recordando las pocas cosas buenas en medio del mar de toxicidad. Y está bien, no eres débil por sentir nostalgia, eres humana. Lo importante es que esa nostalgia no te haga retroceder, porque la memoria a veces nos juega trucos crueles, tiende a edulcorar lo que fue dañino, a borrar las heridas, a resaltar las caricias. Pero recuerda, si fue necesario llegar al contacto cero, fue porque las heridas eran más profundas que las caricias. Fue porque el dolor era mayor que el placer. Fue porque tu alma te gritaba que merecías algo distinto. Y ahora lo distinto está aquí. El silencio que antes te parecía insoportable se ha convertido en un aliado. La calma que antes te asustaba se ha vuelto tu refugio. El tiempo que antes parecía un enemigo lento, ahora es tu cómplice de sanación. Y en ese escenario, algo increíble empieza a suceder. Comienzas a soñar otra vez, no sueños condicionados por el miedo, no planes limitados por el control de otro, sino sueños libres, grandes, auténticos. El contacto cero abre espacio para que vuelvas a imaginar una vida en la que tus deseos importan, en la que tus necesidades son escuchadas, en la que tu voz tiene peso. Y esa vida no es una fantasía, es un derecho. Un derecho que te había sido arrebatado por el abuso emocional, pero que ahora estás recuperando con cada día de firmeza.
Aquí está el gancho emocional de este cierre. No olvides jamás que el contacto cero no fue un castigo, fue un rescate. Y la rescatada fuiste tú. Tú que habías sido enterrada bajo capas de manipulación. Tú que habías aprendido a minimizarte para no incomodar. Tú que habías dejado de creer en tu intuición. Esa tú volvió a la superficie gracias a tu valentía. Y ahora que estás aquí, no vuelvas a enterrarte. Hay un momento en la sanación en el que te das cuenta de que ya no se trata de él. Ya no se trata de lo que hizo, de lo que dijo, de lo que prometió. Se trata de ti, de lo que quieres construir, de lo que mereces, de lo que sueñas. Y ese cambio de enfoque es el verdadero final del ciclo. Porque mientras sigas mirando hacia él, aunque sea para odiarlo o analizarlo, sigues atada. Pero cuando miras hacia ti, cuando eliges invertir tu energía en tu propio crecimiento, ahí es cuando realmente quedas libre. Y aquí es donde quiero regalarte el último llamado a la acción, el definitivo. No uses tu libertad recién conquistada para volver atrás. Úsala para avanzar. No gastes tus fuerzas en demostrarle nada a él. Gástalas en demostrarte a ti lo increíble que puedes ser sin él. No busques cerrar la historia con sus palabras. Ciérrala con tus actos. Actos de autocuidado, de crecimiento, de expansión. Actos que griten al mundo: estoy viva, estoy entera, estoy lista para todo lo que merezco. Recuerda siempre que la sanación no es lineal. Habrá días de claridad y habrá días de duda. Habrá momentos de fuerza y momentos de debilidad. Pero en cada uno de esos días, incluso en los más oscuros, el contacto cero sigue siendo tu mejor aliado. Porque cada día que no respondes es un día en el que eliges tu futuro sobre tu pasado. Cada día que mantienes el silencio es un día en el que fortaleces tus cimientos. Cada día que resistes es un día en el que te acercas más a la mujer que quieres ser. Y esa mujer no es una víctima, esa mujer es una sobreviviente, esa mujer es una creadora. Esa mujer es alguien que atravesó un infierno y salió con cicatrices, sí, pero también con alas, y esas alas están listas para volar. Ahora mírate, escúchate, reconócete, has llegado hasta aquí. Has escuchado cada palabra de este mensaje porque en el fondo sabías que lo necesitabas. Sabías que tu alma estaba lista para escuchar la verdad que siempre estuvo ahí, que mereces